Ahora, la misericordia de Dios es una de las realidades que usted y yo deberíamos siempre considerar como más importantes en el mundo. Es uno de los temas más reveladores de toda la Biblia sobre lo que es Dios o quién es Dios. Y también es una de las verdades menos comprendidas en nuestras vidas. Nos olvidamos fácilmente de la misericordia de Dios hacia nosotros. Si queremos saber un poquito más sobre quién es Dios realmente, no es meramente la manifestación de su justicia, su ira o su poder lo que debemos contemplar de Él. Más bien, debemos poner también especialmente nuestra mirada en su misericordia. Claro, sin minimizar lo demás, su poder, su gracia, su bondad. No lo vamos a minimizar, pero lo tenemos que poner en el panorama igual en todos sus aspectos para nuestro Dios. Muchos de nosotros asumimos su misericordia como algo secundario. Sí, Dios tuvo de mí misericordia, y lo dejamos así como algo que está por ahí, algo que pasó en nuestras vidas, y ya, pasó un momento y ya después de eso no hay misericordia. Bueno, muchos, más bien dicho, en lugar de misericordia, quieren hablar y quieren ver y quieren buscar y quieren procurar, no sé, el poder de Dios, sus maravillosas obras, su amor o su gracia. Pero la misericordia de Dios no solo nos muestra quién es Él, sino que también revela quiénes somos nosotros. Y revela también la esencia de quiénes somos frente a Dios. Que hayamos recibido misericordia significa no solo que no merecíamos su favor, sino que merecíamos su justo juicio. Y de hecho, mi amado, por derecho, digamos así, deberíamos estar bajo su ira inminente. Como toda la humanidad, nosotros también deberíamos estar bajo la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3, no lo busques, se lo leo en esta ocasión, dice: y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que yo quiero que este día tú tengas la conciencia de la misericordia de Dios en tu vida. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sin embargo, dice Lucas 1:78, que Dios mostró su entrañable misericordia. Y eso deberíamos valorar. Porque la misericordia de Dios ha estado siempre presente. Dios siempre ha manifestado su misericordia. Dios ha hecho que el mundo de hecho gire o esté alrededor de su misericordia, y cada vez hay misericordia y misericordia. Siempre hay unas nuevas revelaciones de su misericordia en la palabra, y hasta el día de hoy, como diría el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana. Por tanto, quiero que veas el día de hoy a aquellos que experimentaron la misericordia de Dios y la manera en que tú y yo también la podemos experimentar, apropiarla, valorarla y vivir bajo la misericordia de nuestro Señor. No voy a hablar hoy sobre la gracia, esa la hablaremos después, pero creo yo, por lo que puse en mis anotaciones, tardaremos 2 o 3 sesiones sobre este asunto de la misericordia, pero quiero que tú pongas una especial atención sobre la misericordia para que lo lleves a tu parte experiencial en la vida cotidiana. Que no la tengas, como decía yo, aquel autor, la vamos a dejar en la esquina porque todo es gracia. Y la misericordia la dejamos en esa esquina. No, la misericordia de Dios debe estar siempre presente en nuestras mentes, todo el tiempo, todo momento, en toda ocasión. Así que la primera gran muestra de Dios, de su misericordia, llegó a un hombre llamado Moisés. Les invito por favor a que vayan a Éxodo capítulo 32. Recordará usted que la nación de Israel había salido de Egipto. Había sido obviamente una nación, en esa salida había sido una nación verdaderamente rebelde. Había sido quejumbrosa, había sido incrédula por consiguiente. Es decir, fíjate que cada vez que somos quejumbrosos delante de Dios es por falta de fe. De tal manera que la nación de Israel fue tan quejumbrosa que obviamente cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿verdad? Y está allá arriba, el pueblo se desespera porque Moisés no baja.
Pasaron esos 40 días y no pasaba absolutamente nada. El pueblo se desespera y le dice a Aarón, pues ¿qué habrá pasado? Entonces, pues haznos dioses. Y recuerdan ustedes que el pueblo hizo un ídolo, un becerro de oro. Todo el mundo dio sus joyas y se los entregó, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces el pueblo de Israel está ahí cantándole y danzando y alegrándose frente a aquel becerro de oro. Fíjese nada más, el Dios que había sacado a la nación de Israel con poder, ahora estaba entregada a la adoración de ídolos. Había cambiado la gloria de Dios, había minimizado el poder de Dios, había hecho que lo grandioso de Dios fuera como si nada para ellos, cambiándolo a Él por algo hecho por los hombres. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira, el pueblo que tú sacaste ahora está haciendo esto. Y hay algo interesante, 32:10 de Éxodo, por favor, ¿me ayuda a leerlo con voz fuerte? Dice así la escritura. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces lo que vas a ver es que Dios justamente, o digo yo, ¿no era justo que Dios viniera contra ese pueblo después de todo lo que Dios había hecho por ellos? El pueblo, digamos, en cierta medida le da la espalda y se entrega a los dioses. Dios le dice a Moisés, Moisés, déjame que se encienda, ¿qué cosa? Mira. Y escúchame, amado hermano, la ira de Dios está sobre aquellos que le rechazan. ¿Cuál es el gran pecado del hombre? Rechazar a Cristo. Valorar otras cosas y no a Cristo. Pero escuche, la ira de Dios dice, se va a encender mi ira en ellos y los consumiré. Ahora entienda esto, los iba a consumir. Más tarde veremos que Moisés baja y en aquel celo de Dios dice, ¿quién está por Jehová? Y entonces mate cada uno a su hermano, esos que están pecando. Y bueno, los de la tribu de Leví se le juntan y matan a muchísimos de sus hermanos. Dice, hoy se han santificado a Jehová a través de lo que acaban de hacer. Pero escúcheme, amado hermano, Dios estaba airado con ese pueblo, justamente o injustamente. Justamente. Pero Moisés va a interceder por el pueblo. La palabra del Señor dice así, me acompaña en el mismo capítulo 32, versículo 33 al 35. Ayúdame con voz fuerte, hermanos. Dice así. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a ese pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, a pesar de que Moisés intercede por el pueblo y Dios no lo raede o no lo consumió, él dice, ahora, escucha esto, al que pecare contra mí, que dice el versículo 33, a este raeré yo de mi libro. Y al final dice, hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces te encuentras aquí a este Dios airado contra este pueblo. Hay algo interesante en el versículo 34. Ve, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de vosotros. Y escucha ahora esto. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces Dios habla con Moisés y le dice que cumplirá su promesa de darles la tierra que les había prometido. Porque el Dios nuestro, mis amados, es un Dios de promesas. Él dijo, les voy a dar esa tierra que les prometí. Pero hay algo que les va a decir. Y Él les va a decir, pero yo no voy a ir en medio de ustedes. Yo no voy en medio de ustedes. Y la nación de Israel obviamente se entristece porque recuerden que toda esa nación estaba alrededor del tabernáculo. Y cuando caminaban, digamos, unos adelante el tabernáculo y luego venían otro después, iban en medio del pueblo y dice Dios, yo no voy a caminar entre ustedes. No voy a estar en medio de ustedes. Y el pueblo se entristece, se quita sus joyas, se pone de luto, pues dice la escritura. Y Moisés lo que va a hacer es sacar el tabernáculo de reunión de en medio del pueblo y lo pone fuera. De tal manera que las personas que querían acercarse a Dios tenían que salir.
Y Moisés entra a esa presencia del Señor, de Jehová, y Dios le promete que irá con él. Y Moisés entonces es ahí donde hace de esta petición maravillosa. Una petición, yo digo, de estas de que se requiere garra, que se requiere coraje para hacerlo, ¿no? Le dice esto: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces viene uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Bueno, quizá yo siempre digo que es el más importante porque lo son, pero tanto como revela su nombre, como este pasaje es sumamente importante. Porque viene uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Después de que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios le va a responder de la siguiente manera. Ayúdenme, mis amados, versículo 19 del capítulo 33. ¿Lo tiene? Dice la Escritura juntos. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta es una de las maravillosas declaraciones de Dios. Escuche: pasaré, sí, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Moisés, ¿qué le está pidiendo? Muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: pasaré, pero voy a proclamar mi nombre. Y escuche lo que dice después: y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que cuando se le pide a Dios que muestre su gloria, ¿qué hace Dios? ¿Cómo muestra su gloria? Bueno, Dios muestra su bondad en gracia y su misericordia. Y muestra también su absoluta libertad para mostrar su misericordia a quienes Él quiere. Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha lo que dice Dios primeramente. Y tendré misericordia. ¿De quién? Del que tendré misericordia. Yo te pregunto, mi amado hermano, desde nuestra posición ahora en Cristo, ¿crees que Dios tuvo de ti misericordia? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la valoras el día de hoy para tu vida diaria? No, es que Él me salvó, ¿no? Era algo que Él tenía que hacer, ¿no? Para eso vino. Y bueno, ya que me salvó y ya que dio de sus misericordias, bueno, no importa, porque de todos modos, grande es su misericordia. Entonces, hagamos males para que nos vengan bienes, pues hagamos mal para que pues nos venga el bien. Pero escuche, mi amado hermano, Dios cuando muestra su gloria, cuando Moisés le pide su gloria, Él va a mostrar o va a hablar acerca de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Y le va a decir la absoluta libertad que tiene para mostrar misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia. Israel quizá no sea mucho más justo que el faraón y Egipto, ¿o sí? ¿Qué tenía Israel? Pues. Pero la misericordia de Dios hacia el pueblo, hacia la nación, no se basaba en el esfuerzo de Israel. No se basaba en los esfuerzos, ni en la vida, ni en las cosas que tenía la nación de Israel. La misericordia se basaba en que Dios la daba. Más bien Dios, como Dios, escúchame, amado, es completamente libre de mostrar misericordia a quien Él quiere. Y Él ha elegido ser misericordioso con su pueblo, porque Él es así. Por eso unos versículos más adelante, cuando Jehová pasa delante de Moisés, Dios mismo proclama quién es Él. Por favor, mis amados hermanos, Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Éxodo 34, 6 y 7. Ayúdenme a leerlo con voz fuerte, mis amados hermanos, y dice así la Escritura. Éxodo 34, 6 y 7, juntos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y bendito sea el Señor, aquí está la manifestación de su gloria. Jehová, fuerte, y dice misericordioso y piadoso. Y escuche cómo va agregándole a su misericordia: tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda, ¿qué cosa? Misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi amado hermano, Dios no es injusto. De ninguna manera dejará sin culpa al culpable, ni ocultará el pecado de nadie. Amén. Así que, mi amado hermano, no estemos jugando a que si Él ha tenido misericordia puedo hacer lo que sea, porque Él no dejará sin castigar al culpable. Él es justo. No pienses burlarlo en tu vida cotidiana. No pensemos decir que estamos bien y abusar de esa misericordia, esa gracia que nos ha prodigado siempre, en todo momento. Porque Él no va a dejar sin culpa al culpable, ni va a ocultar el pecado de nadie. Pero la principal revelación de la gloria de Dios en este texto y en lo que dice Dios es su misericordia. Bendice a Dios por su misericordia, amado. Amén. Alábale por su misericordia. Porque si no fuera por esa misericordia, mi amado hermano, nosotros, cada uno de nosotros que ha venido a Cristo, estaríamos fritos, pues en ese sentido. Estaríamos fulminados por la ira de Dios. Por eso que la gran revelación de la gloria de Dios es su misericordia. La primera y más grande verdad que el pueblo de Dios debe conocer sobre Él es que Dios es un Dios misericordioso y clemente. Amén. Eso es lo que deberíamos siempre tener consciente en nuestra mente y en nuestro caminar. Su gracia y misericordia siempre brillan como la demostración de su gloria para nosotros. Él es, dice la Escritura, tardo para la ira. Él mostrará ira, sí, por supuesto que sí, lo va a hacer y lo hará con justicia. Por eso todos aquellos que no han venido al Señor deberías considerar esto, porque el Señor mismo sí hará justicia y lo hará justamente. Sería una falta de amor hacia su pueblo si no se enojara cuando pecamos, somos amenazados o somos agredidos. Porque Él es justo. Y sin embargo, incluso en tal justicia, Él es lento para la ira. Quiero considerar un poco mi vida. En realidad, empecé a ir a iglesia cristiana, vamos a llamar así, pues relativamente pequeño. No fue sino hasta los 33 años que el Señor me llamó. Y yo digo, Dios, gracias por tu lentitud para airarte para conmigo. ¿Tú no lo consideras así? Que Él fue paciente, fue lento para la ira contra Alfonso. Amén. Que fue lento en su ira para con Diego, o para con Jimena, o para con mi hermano. Fue lento. Y eso es misericordia, hermanos. ¿Cómo lo estamos valorando? Entonces, mi amado hermano, la ira es su respuesta justa, sí, al mal. Pero Dios está buscando prodigar misericordia. Leí hace días a alguien que dijo, la justicia es el tallo, la misericordia es la flor. Así que la visión que Moisés tuvo del Dios misericordioso se convirtió con mucha razón en la principal revelación de Dios para el pueblo de Israel. De hecho, se recordaría incluso cuando su pueblo le diera la espalda, cuando fuera rebelde, cuando se alejara del Señor. Busque por favor segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9.
Aun cuando Israel le diera la espalda, fuera rebelde y demás, el Señor en sí mismo había revelado su misericordia y le dice a través del libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Acompáñenme a leer, hermanos, con voz fuerte. Dice así: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, ¿qué cosa dice ahí? Misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Ya notaste? ¿Por qué? Porque vuestro Dios es clemente y misericordioso y no va a apartar el rostro de ellos. Pero la condición está arriba, en el versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová. Por eso, mi amado hermano, la misericordia fue algo que estuvo muy presente en la nación de Israel. Los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías o el profeta Joel, Amós y otros más, proclamaron a este Dios grande y misericordioso, clemente, lento para la ira. Pero ¿sabe? Donde más va a encontrar usted esta proclamación de la misericordia de Dios es en el libro de los Salmos. Porque ahí va a encontrar una repetición constante de este Dios misericordioso, de Jehová misericordioso. Puedes leerlo, por ejemplo, si estás apuntando, te doy algunos textos, pero yo te los voy a leer. En el Salmo 86:5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. O, por ejemplo, el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 145, versículo 8 y 9 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, la misericordia de Dios está presente ahí siempre. Pero te vas a encontrar con un hombre, aquel que Dios halló en él un corazón conforme al suyo, el rey David. El rey David va a escribir el Salmo 51. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Este Salmo 51 es un salmo de confesión. Y es un salmo en el cual David, ustedes recordarán, había caído no solamente en adulterio, sino también, conspiración, muchas cosas cayó sobre él. Pero cuando llega el profeta y lo enfrenta, entonces el rey David hace este salmo, el 51, y la primera cosa que vas a encontrar es el versículo 1. ¿Me acompaña, por favor? Dice el versículo 1 del del Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Escucha al rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, que había adulterado y había matado a una persona, ¿verdad? Por tener a la mujer de su prójimo. Este hombre se acerca a Dios clamando por misericordia. La importancia de la misericordia, mi amado hermano, es que cuando llega Natán y lo confronta, la sentencia estaba dada para David. David, tienes que morir. Pero clamando a Dios, Dios tuvo compasión de él. Las consecuencias vinieron, pero Dios en su misericordia prodigó a David esas cosas. Y de hecho más tarde, ¿recuerdan ustedes cuando David intenta censar al pueblo? El corazón de David viene y dice, ¿cuántos soldados tendremos, ¿no? ¿Cuántos habrá? Y entonces el profeta Gad viene a él. Y David reconoce el pecado por querer censar al pueblo. Y cuando el profeta Gad viene a él, le da 3 opciones. Acompáñenme, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3. Te encuentras con este profeta que viene al encuentro con el rey David, y debido a que había hecho este censo, había ofendido a Dios, y Dios
Bueno, viene a Gad y le dice Gad, el profeta, a David lo siguiente, versículo 13 del segundo libro de Samuel 24, junto. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ayúdame, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿cuál crees que haya sido, cuál hubiera sido la elección que hubieras tenido de las 3? Escuche, le dice, Dios te tiene que castigar por haber hecho eso, te tiene que reprender. Ahora, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Piénselo de esta perspectiva. ¿A quién le estaba diciendo esto el profeta Gad? ¿A un hombre común como yo que tiene que salir a trabajar todos los días para traer el pan y que a veces no alcanza en la quincena? ¿O a un rey que lo tiene todo? Así que piénsalo bien. ¿Qué hubieras elegido tú? ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? No dice en tu casa, no, es en la tierra, en general. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. David había experimentado la persecución durante años, muchísimos años. Él sabía todo lo que tendría que saber alguien que está huyendo del enemigo, ¿ah? Sabía las cuevas, sabía los lugares, sabía por dónde hacer. Entonces dice, bueno, podría ser 3 meses. O bien dice que 3 días haya peste en tu tierra. Piénsalo bien, porque tengo que darle una respuesta al que me envió. ¿Cuál hubieras elegido? ¿Sabe? A mí me encanta este pasaje, o me llama mucho la atención, porque David, que conoce a Dios, hace algo, mi amado hermano, que probablemente tú dices, ¿pero por qué lo hizo? Él recurre a algo, vio al corazón misericordioso de Dios, y él sabía dónde caer. Por eso dice ahí, o que haya 3 días de peste en tu tierra. ¿Qué contesto? David, conociendo al Señor, conociendo sus misericordias, se deja caer en las manos misericordiosas de un Dios airado. Ayúdame, versículo 14, dice ahí, juntos. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Ya notaste, mi amado hermano, que caigamos en las manos misericordiosas del Señor cuando pequemos? No te digo que andes pecando y digas, pues me dejo caer en las manos misericordiosas de Dios. Mi amado hermano, las manos misericordiosas de Dios es el mejor lugar donde podemos caer. Así que, mi amado hermano, ve el corazón de Dios, ve su amor y ve su misericordia, mi amado hermano, porque sus misericordias son grandiosas. Pero mi amado hermano, ese Dios enojado, airado contra el pecado, mi amado hermano, es mejor caer en esas manos que caer en manos del enemigo. Por eso, después del rey David, de los Salmos, te vas a encontrar con la que nación Israel sigue estando de igual manera, airando a Dios. Pero hay un profeta llamado el profeta Jeremías. La nación de Israel estaba ya en decadencia moral tremenda. ¿Recuerdan ustedes? Una decadencia tremenda. Y de hecho, en el 597 antes de Cristo, los babilonios toman la tierra, la sitian, la conquistan y matan a muchísimas personas. Yo creo que es el tiempo más aterrador para la nación de Israel de todas, Quiero decirte que para mí será la parte más cruenta, más aterradora de todos. De tal manera, mi amado hermano, que dice Lamentaciones 4:10, que las propias mamás hervían a sus hijos para comérselos, a los recién nacidos. ¿Hasta dónde habrán caído, pues, en sus pecados que Dios permitió que estos babilónicos los tomaran ahí, que a las mujeres en ese sitio tenían que hervir a sus hijos para comer? Pero en esos tiempos tan oscuros está un profeta llamado Jeremías. Y escribe los versículos más oscuros, pues, de todo Israel.
y quizá los más desesperantes de toda la Biblia, el libro de Lamentaciones. Pero hay un capítulo en ese libro de Lamentaciones y unos versículos maravillosos. Capítulo 3, por favor, busca de Lamentaciones. En el capítulo 3, ahí está el centro de su lamento, donde el dolor se manifiesta con mayor intensidad y la esperanza pues casi parece perdida. Sin embargo, en todo ello hay algo que está brillando, la fe. Esta fe del profeta que aprecia el corazón misericordioso de Dios y lo busca a través de eso. Y entonces Lamentaciones 3, 19 al 24, nosotros casi siempre entonamos pues la parte del versículo 22 al 24, pero el texto es un poquito más extendido y te vas a dar cuenta. Lamentaciones 3, 19 al 24, ¿lo tienen mis amados hermanos? Vamos a leerlo juntos, dice así. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Escucha bien, mi amado, un profeta diciéndole al Señor, Señor, acuérdate, aquí está mi aflicción, estamos abatidos, estamos en hiel y en ajenjo. Dios, por favor, ayúdanos, porque estamos en esta característica. Pero escuche, dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Escuche, aquí está la fe. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto, voy a esperar. Mi amado hermano, yo no sé qué tan abatido estés por el pecado que tú mismo te has llevado, te has traído. Las consecuencias de las malas decisiones, de dejar al Señor, de buscarlo en otras partes, de cambiar la gloria quizá del Señor, quizá la característica de que has dejado al Señor de gloria a un lado, que no lo has buscado, que como hoy nuestro hermano Diego nos decía, ¿verdad? No ha sido esa intimidad con el Señor, que no hay una intimidad en el corazón y que el pecado te ha alcanzado. Escucha, el pueblo y la nación de Israel estaba en aflicción, en abatimiento, en ajenjo y en hiel por causa de su pecado. Pero en medio de ello está la fe en el Dios misericordioso. Escuche, por la misericordia de Jehová, ¿qué cosa? No hemos sido consumidos. Lo cual significa que si no fuera por su misericordia, esa nación hubiera perecido, se hubieran comido entre todos y se hubieran muerto de hambre. Pero Dios en su misericordia no los había consumido, no los había terminado por siempre. Mi amado hermano, gózate y ponte atento en estas cuestiones, porque a pesar de tu pecado, mi amado hermano, y de esas malas decisiones y de esos pecados que has hecho en tu vida y que el pecado te ha alcanzado, las misericordias del Señor no te han consumido. Y todos los días te levantas con la misericordia de Dios para ti. Por eso, en ese mismo tiempo, en ese mismo lugar de donde estaba la nación, el pueblo de Dios quizá hubiera estado más tentado a abandonar la esperanza, el anhelo, el deseo por Dios. Pero el profeta señala las misericordias del Señor, que nunca van a cesar y que siempre van a ser nuevas cada día. Y entonces te vas a encontrar, pasados los años, te vas a encontrar que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su propio Hijo para encarnar su misericordia. Jesús, de hecho, mi amado hermanos, es la misericordia de Dios hecha carne. Jesús no solamente enseñó al pueblo a reflejar la misericordia de Dios en sus vidas. Él dijo, por ejemplo, en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué cosa? Ellos alcanzarán misericordia. Entonces, el pueblo de Dios, dice, debe ser también misericordioso. O, por ejemplo, Lucas 6:36, sed pues misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Jesús no solamente enseñó a su pueblo a reflejar esa misericordia de Dios, sino a vivir esa misericordia. De hecho, la gente que pasaba junto a Jesús, y vemos en la Escritura en muchas ocasiones en los evangelios, que era lo que le clamaban al Señor: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Toda ocasión, todo momento, la gente proclamaba y buscaba la misericordia del Señor, porque Él es la misericordia hecha carne. Y eso es justamente lo que hizo. La gente que clamaba, ten misericordia de mí, en realidad fue lo que recibió, pues, o es lo que nosotros hemos recibido. Es precisamente lo que hizo Jesús. En su vida perfecta, en su muerte sacrificial, en su resurrección triunfante, extender la misericordia de Israel, extender la misericordia de Dios, ya no solamente a Israel, sino también a los gentiles, a ti y a mí, mi amado hermano. Y eso es para glorificar al Señor, ¿o no? Que yo, un gentil, alejado de Dios, alejado de todo conocimiento, ajeno a las promesas de Dios, ajeno a esas cosas, el Señor haya tenido misericordia de mí y de ti, mi amado hermano, eso es maravilloso, ¿o no? Amén. Todas las naciones, por la fe, hemos sido también prodigados de misericordia. Por eso el apóstol Pablo escribió, incluso en su ministerio, él dijo, ¿cierto? Dijo que por las misericordias de Dios él había sido llamado a ser un apóstol. Pero él se convirtió en un revelador, vamos a llamarlo así, un comunicador de la verdad acerca de la misericordia de Dios. Aquello que Moisés vio, aquello que David vio, aquello que el profeta Jeremías vio detrás de la montaña, Pablo lo vio en ese momento. Y lo vio en Cristo. Pablo lo vio en Jesucristo y se maravilló. Por eso, hermano, en toda la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Pablo nos va a ofrecer una visión de la misericordia. Romanos 9:16 dice que ese Dios que tiene misericordia de nosotros. En otras palabras, mis amados, la misericordia de Dios expresa el corazón de nuestro Dios. Y Pablo lo va a hacer patente en Romanos capítulo 9, por favor, si vamos ahí. Pablo nos va a decir acerca de cómo Dios muestra esa misericordia. ¿Cómo Pablo lo va a demostrar? Bueno, de una manera que la demostración, pues, de la ira y la exhibición de su poder no va a serlo delante de Dios, sino su misericordia. Acompáñame, mi amado hermano, a leer Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. ¿Lo tiene? Ayúdame a leerlo. Dice así, juntos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, esta es una de estas revelaciones del apóstol más profundas que nos puede dar acerca de lo que Dios es. Y lo que encontramos en el fondo de todo este pasaje, y usted después puede leer todo capítulo 9 de Romanos, 9, 10, 11, y luego la conclusión en 12 es, y entonces después de todo esto, entonces, nuestra vida debe ser una vida entregada a Dios, por las misericordias de Dios. Así que esto es una revelación de lo que Dios ha manifestado en todo, y dentro de ellos, en el fondo, en la raíz, está la misericordia de Dios. Dios gobierna su creación como Él lo hace, y lo quiere, y lo desea. Y eso es lo que dice esa porción. El apóstol Pablo lo plantea en forma de pregunta. ¿Ya notaron? ¿Y qué? ¿Notas? ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué? Ahora,
No creas que el apóstol hace esa pregunta, no porque esté seguro de la respuesta, diga, pues es que no sé si qué. No, no, al contrario. Está tan seguro que por eso lo que hace es aventar, digamos, una pregunta, sabedor que esa es la respuesta justamente para nosotros. Observe bien, en el versículo se mencionan 3 propósitos. Los 2 primeros, de hecho, van a servir al tercer propósito. Primero, versículo 22. ¿Me ayudan, por favor? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, aquí lo que dice el primero, dice que Dios actúa para mostrar su ira contra el pecado. Es decir, que es un Dios santo que odia el pecado. En el fondo está eso. Segundo, el versículo 22 en su parte. Dios actúa para mostrar su poder en el juicio. Él vendrá con un juicio, ¿cierto? Y el versículo 23 es verdaderamente algo fascinante y hermoso para nosotros. Versículo 23, ¿me ayudan, por favor? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Todo lo que Pablo dice que se ha revelado Dios, tiene como objetivo dar a conocer las riquezas de su gloria, incluyendo su ira santa, su gran poder para los vasos. ¿Cómo los llama él? ¿Vasos de qué? De misericordia. Mi amado hermano, nosotros somos contenedores de la misericordia de Dios. Cada uno ha sido, de los que son de Cristo, han sido puestos como vasos de misericordia. Piénsalo. ¿Yo un vaso de misericordia? Bueno, pues entonces usemos el vaso como sea. Total, ya Dios vino sobre él con misericordia, ¿no? Ya estoy bien. No. Por eso el apóstol Pablo dice que lo más profundo que nos va a decir el apóstol, nos ofrece una explicación de por qué Dios actúa en soberana libertad. Esta es la manera de actuar en gloria, en su poder, en su gloria, incluyendo esa ira contra el pecado, su poder contra el juicio, ¿verdad? Por el pecado, para los vasos de misericordia, para que nosotros podamos conocerlo plenamente y adorarlo con mayor intensidad por toda la eternidad. Mi amado hermano, si no te consideras las misericordias que Dios ha hecho contigo, tomándote como un vaso de misericordia y no lo adoras, no lo glorificas, no vives de otra manera, no intimas con Él, mi amado hermano, entonces ten una alerta porque probablemente no seas un vaso de misericordia. Porque lo que hace es revelarnos su misericordia, no para que digamos, yo sí, el Señor me amó tanto a mí y pobrecito de los que no. No, lo que está diciendo es que el Señor ha mostrado esa magnificencia para que lo conozcas más, profundices más, lo adores más, vivas en santidad, vivas buscándolo, vivas intimándolo, porque finalmente, mi amado hermano, ¿qué éramos nosotros? Objetos de la ira de Dios. Así que como cristianos, tú eres un instrumento de misericordia. Amén. Fuiste llamado a salir de la muerte espiritual y de la oscuridad pecaminosa por pura misericordia, mediante la misericordia y para misericordia. Por misericordia, porque en nuestras rebeliones, mi amado, no merecíamos ser despertados o abiertos nuestros ojos y sometidos a Dios. No lo merecíamos. Por misericordia, mi amado, porque toda esa influencia de Dios para con nosotros no fue nuestra. No fui yo el que le dijo a Dios, te doy chance de venir a mi vida. Yo soy el que te doy la oportunidad. Fue Él el que abrió nuestros ojos, mi amado hermano. Él obró todo en nosotros para llevarnos a Cristo, para traernos a nosotros su misericordia, mi amado hermano, y prodigarnos de su misericordia. Amén. Y para misericordia, porque todo gozo que tendremos, mi amado, por los siglos de los siglos, será un gozo misericordioso. Y el día de hoy Dios viene a tu vida dándote misericordia.
para que vivamos diferente, para que lo valoremos. Y la misericordia misma será sumamente placentera y vamos a saborearlo y vamos a conocerla plenamente cuando estemos con nuestro Señor. Y le diremos, gracias Dios por tu misericordia. Bueno, no esperes ese día. Todo el tiempo, en cada momento, dale gracias a Dios por su misericordia. Esto significa que si reflexionas bien, ¿por qué tú eres salvo y otros de tus parientes no? Yo digo que debemos enfocarnos continuamente en esto. De hecho, yo no merecía ser cristiano. Yo no merecía ser escogido. Yo no merecía ser ni llamado, ni salvo, ni transformado, ni ir al cielo. Todo es misericordia. Todo. Que estemos aquí, mis amados, ¿qué es? ¿Te acuerdas de ese accidente que tuviste? Misericordia. ¿Te acuerdas de esa vez que ofendiste a Dios con tus palabras y tus hechos? Y no fuiste consumido por misericordia. Mi amado, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué dice? Me seguirán todos los días. Todos los días Dios me sigue con su misericordia. Mi amado hermano, valoremos esa misericordia. Nada en nosotros influyó decisivamente en Dios para que Él me diera de sus misericordias. Absolutamente no. Que hayamos recibido algo, algún perdón, alguna aceptación ante Dios, algo de su gloria, mi amado hermano, alguna esperanza de gozo eterno, mi amado hermano, es misericordia de Dios en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, por la fe, Él solamente me ha dado de su misericordia. Amén. Por eso su pueblo, el instrumento pues de su misericordia, sus vasos, los ha puesto en nosotros su misericordia, para que lo podamos conocer más plenamente, para que lo puedas valorar más plenamente, para que lo puedas disfrutar más plenamente, para que puedas sentirte satisfecho cada vez más plenamente en Él, por las misericordias de Dios en tu vida. Mis amados hermanos, toda nuestra vida deberíamos encomendarla a la misericordia de Dios, porque Él nos da lo que nosotros no podríamos hacer. Y Él viene a nosotros, porque siendo enemigos, ahora somos hijos. Así que encomiéndate al Dios de toda misericordia, el que ha tenido misericordia de ti, el que tiene misericordia de ti y el que tendrá misericordia de ti. Pero piensa esto, Romanos 12:1 dice así, escucha. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Escucha lo que dice el apóstol. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ya notaste la profundidad ahora de las palabras? Te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que la misericordia, mi amado hermano, no simplemente es un título que yo me voy a colgar y digo, ya, Dios tuvo misericordia de mí. El apóstol dice, el efecto de la misericordia es que ahora vivas entregándote al Señor en un sacrificio vivo, santo, agradable, en una vida pura, en una vida que trascienda más allá, buscando que Dios se manifieste en tu vida y que la gente le dé gloria, para que la gente cuando te vea a ti, tú le digas, es la misericordia de Dios la que me tiene aquí. Velo a Él, obsérvalo a Él, porque Él ha tenido misericordia de mí y Él también puede tener misericordia de ti. Así que mi amado hermano, ¿cómo estás valorando la misericordia de Dios para tu vida? Si no te está conduciendo a una vida de santidad, de ser agradable a Dios, entonces tiembla, porque la ira de Dios está sobre ti. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a orar. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias